cómo logré cobrar $800 por un logo, cómo puedes subir también tus precios. Vamos a hablar un poquito de cómo reconocer un poco más el valor de tu trabajo en el episodio de hoy. Hola freelancer, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva temporada del podcast Tu Amiga Freelancer. Yo soy Mila y con este podcast básicamente quiero ser tu amiga freelancer, esa amiga que me hubiese gustado tener para hacerle cualquier consulta a este mundo de ganar dinero por internet, de ser diseñadora gráfica y todo esto. Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal o si lo estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, también te puedes suscribir por ahí, seguirme y dejarme una calificación. Esto me ayuda muchísimo porque sé que te están gustando los episodios. Me puedes seguir en mis redes sociales, estoy como @delvalleblog si necesitas hablar conmigo directamente o si necesitas de pronto contratar alguno de mis servicios. Y bueno, ahora sí empecemos con el video del día de hoy, con el podcast del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo logré cobrar $800 por un logo, cómo puedes subir también tus precios. Vamos a hablar un poquito de cómo reconocer un poco más el valor de tu trabajo en el episodio de hoy. Y bueno, antes de hablar exactamente cómo hice para lograr eso, te quiero dar un poquito de contexto de mi historia, como de mis años de experiencia. Creo que tengo un episodio donde te cuento un poquito mejor cómo empecé a ser freelancer, pero te voy a dar, si no lo has escuchado, te voy a dar un poquito más de contexto. Yo tengo aproximadamente como 7 años siendo diseñadora gráfica. No empecé directamente con diseño, sino que empecé con un emprendimiento que tenía de libretas. Con ese emprendimiento me iba súper bien, pero llegó un momento que no pude seguir haciendo esas libretas porque no tenía los materiales, había una crisis complicada en mi país que es Venezuela, entonces decidí migrar como a la parte digital y ahí fue cuando decidí enfocarme y estudiar diseño gráfico. Entonces ha sido como un camino de aprendizaje y un camino bastante largo en donde he estudiado muchísimo, he tenido distintos clientes que cada cliente me ha enseñado muchísimo más cómo cobrar, cómo mejorar en mi trabajo, cómo valorar muchísimo más mi trabajo. Y por ejemplo, cuando yo comencé, cobraba muy poquito. Incluso cuando comencé no cobraba, por ejemplo, en dólares, sino cobraba en la moneda de mi país, que ni siquiera recuerdo exactamente cuánto era. Pero sé que era bastante poco. Por ejemplo, llegué a cobrar que si $10 por un logo, $15 y así, todos estos precios muy bajitos. Pero esto me sirvió porque fue el inicio para entender un poco más la dinámica de cómo tratar con los clientes. Entonces, algo muy importante, los aspectos importantes que tienes que considerar antes de cobrar, en este caso que te estoy hablando de un logo, pero lo puedes aplicar si son servicios en general, es que necesitas hacer, siempre te digo, una lista de tus gastos, tanto tus gastos fijos, los que siempre están involucrados en el servicio que estás ofreciendo. Por ejemplo, en el caso de un logo, tienes que considerar como que cuánto te cuesta el internet, cuánto te cuestan los equipos que estás utilizando, cuánto te cuesta la luz, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que yo no hacía al principio y eso es lo que no me permitía cobrar mucho mejor por mis servicios. Es que daba así precios al azar que nada que ver y no estaba considerando lo que me cuesta hacerlo. También porque no me lo tomaba como tan en serio y no creía como posible darle una estructura como una empresa seria de verdad. Claro, al principio no me lo tomaba como, pensaba que era más bien como un hobby, pero después vi que podía tomármelo en serio. Entonces, yo te digo que desde el principio te lo tomes en serio. Hagas una lista de tus gastos, es muy importante, porque así sabes cuánto tienes que cobrar para no perder, o sea, lo mínimo que tienes que cobrar para que no estés perdiendo ni estés regalando tu trabajo. Entonces, eso es uno de los aspectos principales, hacer una lista de tus gastos para saber cuánto te cuesta ese servicio que estás ofreciendo. También tienes que considerar otras cosas importantes como tu experiencia, el tipo de trabajo que estés haciendo. Por ejemplo, si es algo muy especializado, por decirte algo, vas a hacer una animación y esa animación es complicada, también tienes que considerar el tipo de cliente, porque por ejemplo no es lo mismo cobrarle
a un negocio local que es pequeño que cobrarle a una empresa más grande que probablemente tenga la posibilidad de pagarte más. Y además, considerar que esa persona o esa empresa que le vas a hacer el trabajo va a ganar a su vez dinero con ese servicio que tú le estás ofreciendo. Si es un logo, esa empresa le va a sacar muchísimo dinero ese logo. Por lo tanto, también debes considerar los ingresos que esa empresa va a tener con ese servicio que tú le estás ofreciendo, porque ese también es tu valor agregado como freelancer, como profesional, como diseñador en este caso. También otras cosas importantes que hay que considerar ya cuando estás tomándote esto más en serio, tus gastos de, por ejemplo, de la página web, de tu dominio, de tener un contador, si ya registraste tu empresa, tienes que pagar impuestos. Todos estos aspectos son muy importantes para que puedas llegar al punto de que puedas cobrar $1,000 por un logo, $800 por un logo, o incluso muchísimo más, porque todo esto, todo tu servicio lo vale. Es también, yo lo veo de esta manera, como por ejemplo cuando compras un producto y el empaque es espectacular, la experiencia es espectacular, todo esto tú le vas a brindar una experiencia al cliente. También obviamente tienes que reconsiderar tu forma de atender al cliente. No es lo mismo que envíes una propuesta en un JPG sencillo, en un correo y ya, sino que le entregues un manual de marca, una presentación de marca donde esté explicado todos los conceptos que te llevaron a hacer ese logo, donde esté explicado cuáles son los objetivos de la marca, el cliente. Toda esta experiencia va a ser como tu empaque, y todo esto tiene un valor que obviamente eso cuesta dinero y experiencia y todo lo que te ha costado llegar hasta ese punto. Entonces todos esos elementos van a ir sumando para que tú puedas cobrar muchísimo más por tu trabajo y cobrar cifras como esta que te estoy diciendo. Entonces eso fue exactamente lo que yo fui haciendo para cobrar mejor por mi trabajo. Brindar una mejor experiencia, tener unas cuentas claras de cuánto cuesta mi trabajo, cuánto vale ofrecer ese servicio, y esto me permitió poco a poco ir cobrando mejor. También, por ejemplo, si necesitas ayuda en este aspecto, yo tengo una plantilla que te puede servir, que es una calculadora freelancer que esta calculadora está en mi página web y el coste es bastante económico y te puede ayudar muchísimo. Si la quieres comprar, simplemente baja a mi página web, que te voy a dejar el link en la descripción de este video, o también tú mismo puedes hacer tu lista de gastos en Excel y utilizarlo. La forma en la que lo hagas va a depender de cómo te sientas más cómodo, pero te digo que también tienes esta opción si quieres comprar una de mis plantillas. Pero lo importante es que desde el día 1 te lo tomes en serio y empieces a ser un poquito más organizado. O sea, la clave que me llevó a cobrar mejor por mis trabajos es ser más organizada y saber exactamente qué necesito para producir ese servicio y considerar cosas como mi experiencia, la calidad de mi trabajo, etc. Y bueno, quiero que te vayas con eso en este episodio, que recuerdes que sí puedes cobrar mejor por tu trabajo, que tu trabajo sí vale, que ya dejes de cobrar $10 o 20 o 15 por un logo, sino que empieces a cobrar muchísimo mejor, porque esto nos va a ayudar también a todos como profesionales a que sepas que sí se puede vivir del diseño, pero obviamente cobrando muchísimo mejor. Siempre va a haber clientes que lo paguen si tú estás dispuesto a cobrar lo que de verdad lo vale, lo que de verdad vale tu trabajo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en un episodio nuevo. No te olvides de suscribirte, compartirlo con todos tus amigos diseñadores que no están cobrando lo que vale su trabajo. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.